Pero cuando estaba en New York siempre estaba pensando, ¿cuándo voy a regresar a Tijuana? Ese momento fue mi primera vez que yo viajé a Latinoamérica. Y yo pensé, yo puedo hablar un poco español, pero no, en ese tiempo me di cuenta que no podía. En New York, en la escuela, en tus clases, ¿el español que enseñaban era español España o Ajá. español como... Me siento más cómodo aquí en México, Ujú, pero si yo voy por Puerto Rico o Cuba o República Dominicana, es dialectos muy diferentes. sí. Todavía es español, pero y por eso yo vine aquí a Tijuana por un mes de inmersión Inmersivo, sí. ah, aquí en Cal, con clases con usted para sí aprender. Y eso fue un momento muy especial porque es como no solo fue 2 horas de español diario, fue toda mi vida. Siempre he tenido un interés en cómo las ciudades de la frontera, en Ajá. cómo mezcla las culturas, los idiomas, como para vivir entre dos países. Para mí es muy cool, muy curada. Sí. Yo recuerdo una conversación aquí en Tijuana con Ujú. alguien y dice, oh, ¿de dónde eres? De New York. Oh, New York, qué chido, qué curada, Y tú, quiero no, ir. Pero Tijuana. no, me gusta más Tijuana. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Daniela Barrera y estoy muy emocionada en este episodio porque estoy con Charlie. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por eso, porque de hecho es mi primer podcast. Entonces estoy muy emocionado para estar aquí en Tijuana y en CAD también con ustedes y estoy emocionado para hablar. Sí, Sí, estábamos hablando antes de empezar que yo pensaba que hace 2 años estabas con nosotros estudiando español, sí, pero pero han sido cuatro sí ha años sido 4. Pero no, siento como ha sido 2, pero qué rápido pasa el tiempo. y siempre has Sí. querido como regresar a Tijuana. Eso. Sí, estaba viviendo en Los Ángeles y durante ese tiempo tuve que regresar a New York de mi como tierra natal. Ajá. Pero cuando estaba en New York siempre estaba pensando, ¿cuándo voy a regresar a Tijuana? Y ya 4 años pasaron. Sí. Pero a ver, cuéntanos y cuéntales cómo empezaste a interesarte por el idioma español. Bueno, yo recuerdo cuando era niño en la escuela, siempre había como cursos de español muy chiquitos Cuando, en New York. en New York, Ok. sí, cuando era muy chiquito, como 2, 3 años. Pero con eso no fue como voy a aprender un poco como hola, buenos días, pero no era mucho. Y me di cuenta eso que todavía no podía hablar mucho español cuando yo fui a Guatemala con mi amiga mejor de Nueva York, Ajá. Rosario Rodríguez. Yo fui a Guatemala con ella y su hermano porque ellos tuvieron bueno, todavía ellos tienen un Organización. organización. Sí, todavía hay palabras que son difíciles, pero no, está bien. Ah, que apoya su comunidad en Guatemala Ok. y nos grabamos un documental sobre eso. ¿Y ahí cuántos años En tenías? eso yo tenía 20 años, entonces eso fue en 2019, Ujú. antes de COVID, como 2, 3 meses antes de COVID, en diciembre de 2019. Pero ese momento fue mi primera vez que yo viajé a Latinoamérica. Y yo pensé, yo puedo hablar un poco español, pero no, en ese tiempo me di cuenta que no podía, que no era suficiente que, bueno, para conversar con su familia, de mi amiga y Ajá. conocer la comunidad de Guatemala y me sentía como había algo que no podía conocer las personas 100% Ah, porque todavía había como una frontera sí. entre nosotros. Entonces, de repente, cuando regresé a Los Ángeles, bueno, estaba pensando, necesito aprender español, necesito terminar aprendiendo español, pero no tenía mucho tiempo porque Ajá. estaba muy ocupado con el trabajo y todo, y de repente, COVID. Cierto. Y yo estaba en cuarentena Cuarentena. y yo tuve mucho tiempo. Entonces, durante este tiempo,
mi camino de aprender español empezó. ¿Y Eh, empezaste tú solo bueno, o cómo fue? O sea, que yo continuaste porque dices que cuando tenías, no sé, 2, 3 años, siempre fue constante en las clases. Bueno, no sí, clases, pero sí esa exposición. sí. Pero en la escuela tenías las clases de español, Bueno, ¿o no? como cuando era... Cuando era niña, ajá, igual primaria y Sí, secundaria, sí, siempre había clases de español durante este tiempo, pero no, yo no estaba muy como como en enfocado en esas serio. clases. Sí, el clase de español, y creo que es la misma en muchas partes de Estados Unidos, es como, es un clase muy divertido, pero Ajá. mucha de la gente no son muy enfocados para como aprenderlo 100%. Es como, es un clase fácil, podemos hacer. Y mucha gente ya tiene conocimiento de español. Es, ok. Ah, Pero fue como una mezcla de personas que fueron su idioma en casa y también personas como yo que no. ujú. Pero con eso no fue muy como serio por Bueno, todos. pero te dio como la estructura al menos, y mi pregunta Ujú. es que no está en la lista. Sí, sí, sí. Pero ¿qué tipo de español es? Porque en Oh, Latinoamérica tenemos, pues, sí la estructura del español, ujú. pero hay palabras diferentes. Eso. Entonces, en New York, en la escuela, en tus clases, ¿el español que enseñaban era español España o Ajá. español como... España, 100% España. Entonces, eso Ah, también fue algo difícil para los estudiantes que hablaban en casa, como porque en Nueva York, donde yo vivía, había mucha gente de El Salvador, de la República Dominicana, ah, no tanto de México, quizás un poco, pero entonces con eso fue como, ¿qué es esa palabra? No, no hablo sobre así, no hablo así en casa, entonces, ¿qué sí, es? no es tan natural, ¿no? Vosotros, yeah, Ujú. como vosotros. Entonces, fue porque creo que sí, los dialectos de español son muy diferentes. Por ejemplo, me siento más cómodo aquí en México, Ujú, pero si yo voy por Puerto Rico o Cuba o la República Dominicana, es dialectos muy diferentes. sí, Todavía es español, pero en cada país, también Guatemala, El Salvador, todo es diferente. Las sí, palabras como sí. para las Especialmente el nombre de frutas. frutas Sí, y también como un popote, pero en oh, otros ya. países es algo diferente. Sí. Y Popote, o agua, sorbete, sí, pajilla. o agua frescas también. Como aquí es agua fresca, pero creo que en Centroamérica es como un fresco. Y entonces cosas muy chiquito, Ajá, pero es una diferencia. sí. Sí, sí. Entonces me imagino que fue frustrante como ir a Guatemala y hablar, no sé, 20%. Sí, sí, eso, como 20%. Entonces, cuando regresé a Los Ángeles, era el tiempo de COVID, de Ajá, pandemia. Entonces, tuve mucho tiempo porque no había tanto trabajo. Entonces, yo estaba en mi casa todos los días y tuve ese tiempo para aprender ajá, español. Entonces, yo, bueno, había muchos programas. Entonces, estaba probando todo. Como, por ejemplo, primero estaba tomando clases con una escuela en Oaxaca ajá. que fue Online. online, en Ok. línea, y fue un programa en línea porque en ese tiempo Ah, tuve sí, un todo. sueño como, después de la pandemia voy a ir a México. Entonces ir a México para aprender. Entonces estaba tratando a encontrar una escuela en México en línea primero, pero cuando Ujú, el tiempo se permite, yo tenía las intenciones para ir a ajá. México. Entonces había una de Oaxaca, una de Monterrey, muchas ciudades que Sí. estaba probando, porque tuve, bueno, yo sabía que había como dialectos diferentes en México también, Sí, entonces quería escuchar como, cómo es, cómo hablan en Monterrey, entre Tijuana, entre Oaxaca, es diferente, ¿no? sí. Entonces estaba probando clases aquí, pero yo había un programa se llama Baseline que Ah, sí, creo que recuerdo que lo hice mencionas. como 2 o 3 meses de eso y fue como 2 horas de español cada día, diario. ¿Y Entonces, era con el mismo profesor o guía? No. diferentes, Ok. porque depende, había como una programa a donde había muchos
como maestros, maestras, y muchos eran de como Venezuela, y creo que Ah, por eso fue como refugios que estaban buscando trabajo para enseñar español. sí. Ajá. Entonces había muchas personas de, sí, Venezuela, pero también de como algunos de México, algunos de Ecuador, y todo eso. Pero eso fue muy bien para mí porque 2 horas casi Sí. desde lunes hasta viernes, Wow. puro español. Y eso me ayudó Sí, mucho. es una manera intensiva de, de, Sí, de llevarlo. 10 horas a la semana están súper bien. sí. Y eso fue cuando, bueno, empecé a hablar más español, pero todavía no era suficiente. Y por eso yo vine aquí a Tijuana por un mes de inmersión, Inmersivo, sí. ah, aquí en Cal, con clases con usted para sí aprender. Y eso fue un momento muy especial porque es como no solo fue 2 horas de español diario, fue toda mi vida. Como Ajá. en las tiendas, en los taxis, en los Ubers, en todos los lados, solo Mm, estaba hablando español y eso es muy importante para aprender el idioma, para hacer una inmersión. inmersión. Sí, ¿Y por qué decidiste venir a México? ¿Por qué no sé, volver a Guatemala? sí, sí. Creo que porque es el vecino Ok, de Estados Unidos más y próximo. más próximo, pero siempre he tenido un interés en como las ciudades de la frontera. En Ajá. cómo mezcla las culturas, los idiomas, como para vivir entre dos países. Para mí es muy cool, muy curada. Sí, como se dice en Eso es muy Tijuana. tijuanense porque Sí, hay personas que nos escuchan de, pues, de otras partes de México o en Latinoamérica. Es como curada, pues es como cool, como padre, como sí, chido. chido, padre, pero Sí, curada es muy local, sí, muy, muy local. sí, muy tijuanense. Sí. Entonces, por eso Ok. quería conocer Tijuana, porque en este tiempo he vivido en Los Ángeles por como ha sido como 4 años cuando vine aquí a Tijuana Ajá. para estudiar. Sí. Y Los Ángeles también tiene mucha influencia de México, porque era México en un tiempo y eso, y creo que es como, mucha gente dice que es una ciudad esponja. No, no, no. Mirror City, como Espejo. Sí. espejo, espejo. Una ciudad espejo de Tijuana eso, Mm, he escuchado eso, pero sí, entonces quería conocer más sobre las ciudades de la frontera. es Que, interesante que digas eso porque personas aquí en México, eh, voy a utilizar el término como malinchista, que a veces ujú, nos quejamos mucho de México y que México está muy mal y la ujú, inseguridad, bla, 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 ¿no? Entonces idealizamos ciudades grandes, ujú. París, Nueva York, Sí, ¿sabes? Pero, o sea, que tú de Nueva York sí, digas, oh, es que me encanta Tijuana y me encanta México, es como, sí, ¿ya ven? O sea, ¿ya ven? sí, sí, sí. No, eso pasó mucho. Yo recuerdo una conversación aquí en Tijuana con Ujú. alguien y, o sea, oh, ¿de dónde eres? De New York. Oh, New York, qué chido, qué curada, Y tú, quiero no, ir, pero Tijuana. no, me gusta más Tijuana. Nada, pues sí, porque como estamos hablando sobre eso, como Tijuana tienen mucho de las películas y de las noticias, una reputación que Sí, mucha gente que vive muy lejos no entiende que Tijuana tiene mucho más sí. que el... O los que vivimos aquí. Sí, No podemos ver, es como ujú, tan normal que no ujú, podemos ver que es tan diferente Tijuana de otras ciudades sí, grandes. eso, Entonces no eso. valoramos a Tijuana a veces. Sí, sí, y también sí, es muy diferente de otras partes de México. He viajado como la Ciudad de México o Ok. Monterrey o otros como fronteras como Ciudad Juárez, Ujú. Nogales y siempre yo pienso, no es como Tijuana. Sí, ¿Tú vivirías en Tijuana? sí, 100%, Sin sí, dudarlo. sin duda. Sí, sí, Ok. sí. Oye, tú que tuviste la experiencia de clases Ujú, formales sí, y clases con, me imagino que eran estadounidenses, ujú, a como el versus con un profesor nativo. O sea, ¿tú sí. prefieres tener clases con un profesor nativo o para ti no hay diferencia?
Bueno, creo que no hay una diferencia tan grande si los dos maestros, maestras hablan el idioma Ujú. 100%, pero creo que la diferencia es cuando estamos hablando sobre el dialecto más, creo que es mejor con alguien nativo del idioma. Por ejemplo, el gramático sería lo mismo, Ajá. pero sí quería aprender más sobre cómo hablan, cómo se habla en Tijuana o en Baja Ah, California. ya, la parte cultural, ¿no? La parte cultural es una diferencia 100%, porque, bueno, Mm, es algo que yo no puedo enseñar a alguien sobre cómo se habla, como en Tijuana, como Corada, eso sería más difícil para mí para entenderlo 100%. Yo conozco las palabras, pero no es como ajá. Tan algo natural. tan Ya, natural. ya. Entonces, y siempre, bueno, con mis compañeros de trabajo también, que am, son de Tijuana, siempre estoy aprendiendo más Ah, ya. palabras, Sí, ajá, sí, de te entiendo. Tijuana o de Baja Es California. que pienso que a veces personas que están en el inicio o incluso Ujú, en intermedio de un idioma piensan que estudiar con un nativo es mejor, entre sí, comillas, sí, y de cierta manera es mejor para tu pronunciación, pero no necesariamente para aprender el idioma. eso. Yo pienso que es mejor aprender la parte básica, la Ujú, estructura, como dices tú, con alguien que entiende tu idioma nativo. Por sí, ejemplo, alguien a ti enseñándote español, la estructura del español, pero en inglés. ujú, Entonces, esta persona, tu profesor, entiende qué errores puedes tener eso, o qué retos o qué va a ser difícil para ti. sí, Y ya puede ser un nativo, un profesor nativo en intermedio, cuando estás más interesado por la cultura ujú, o frases o slang, o sea, cosas así que sean propias de la cultura. sí, Es en mi opinión, ¿verdad? Pero no tiene que ser así, no tiene que ser así. sí, no tienes razón, especialmente con como si la maestra o el maestro habla inglés, Ujú. como ellos pueden entender más qué como problemas o dificultades de pronunciación vas a tener o Ajá, de cómo entender como las diferencias del gramático, porque hay cosas que son más común para, por ejemplo, sí. como personas que sus idioma nativo es inglés, que hay problemas común que Es comunes tienen del ellos. inglés. Sí, sí, sí. Es la misma cosa con, por ejemplo, cuando estaba tomando clases de árabe en, en universidad, Ujú. porque también he estudiado árabe, japonés, hebreo y creo que es todo, pero no, Wow, sí, 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 es todo. es Pero todo. sí, Nada es más todo, como nada más. cuatro. Sí. Pero en ese clase, Sí. mi profesora me dijo, ella, que ella puede como saber cuál problemas o dificultades. Ujú. Bueno, no quiero decir problemas porque no es un Retos, problema, retos, retos. como Obstáculos, sí. obstáculos, porque no es un problema para Ajá. ah, tener esos obstáculos. Entonces, esos obstáculos, ella puede como saber que las personas que son sus idiomas nativos fueron árabe Ujú. para aprender inglés, que sería las cosas más difíciles para los que hablan árabe primero Ajá. como idioma nativo. Sí, porque lo entiende y tal vez pasó por el mismo camino, Eso. entonces lo entiende. Entonces, mencionando eso, para Ajá. ti, ¿cuál crees que es lo más difícil de aprender español? Lo más difícil. Creo que quiero decir gramático, Ok, pero no es tan difícil el gramático. Creo que también, creo que es pronunciación. pronunciación. Sí, sí, creo Ok. que eso. Porque, por ejemplo, para mí, ¿por qué yo estudiaba español cuando era niño y cuando era en colegio y todo Ujú. eso? Pero no, no estaba 100% enfocado. Entonces ya tenía hábitos malos para decir palabras en Ah, sí, español que no eran correctos, sí, sí, como entiendo. con pronunciación. Entonces,
para mí creo que eso fue lo más difícil, porque los hábitos malos, como, Ujú. déjame pensar qué palabras, como, como tres, pero yo, yo dije como Ah, la R. como tres, Ok. como, Sí, ya estaba normalizado en tu mente sí, y ya funcionaba, sí, entonces no necesitabas decirlo tan correctamente porque ya estaba exacto, ahí. exacto. Y creo Mm, que mucha gente también quiere aprender español, también eso puede ser un obstáculo, porque es como hay palabras que nos decimos en inglés que son muy parecidos de español, ajá. pero la pronunciación es diferente, muy diferente. Como, Pero eso no sería algo más fácil. Es como, sí, es la misma palabra y sí, pronunciación un poquito diferente. por ejemplo, con tres, el número tres en inglés, te are es como como tray, Ajá. o como tree. Entonces, yo, Ya aprendiste que era así. sí, entonces Mm, tres y nadie ha decidido algo ok. desde un momento que creo que fue un amigo que me dijo, oh, no, 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 es tres, Y ya y nunca todo ese olvidaste. tiempo, sí, y No nunca he todo ese olvidado tiempo. eso, sí, todo ese tiempo estaba hablando Ok, así, sí, pronunciación. pronunciación, No en este momento, pero ¿es ajá, posible para ti producir la R? oh, por supuesto. De Sí. hecho, eso es algo que desde era niño nunca he tenido un problema para decir Ah, de R, iba a sí, preguntarte como hay un truco que tú lograste, pero sí, fue sí. natural para ti. Sí, fue natural, no sé por qué, pero fue natural. Mm. Pero no, es pronunciación con algunas palabras. Todavía, sí, Con palabras todavía. muy largas pasa en Sí, cualquier idioma. sí. En inglés también y es mi idioma nativo. A mí me pasa en español. Sí, Así. sí, 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 sí. Sí, Ok, entonces sí. una de mis preguntas era, en tu opinión, ¿cómo es posible tener Ujú. una buena pronunciación? Sí, yo creo que para mí, para escuchar podcasts Ok. y películas, porque bueno, ahora ¿Solo escuchar o haces algo cuando escuchas? sí, también escucharlo es como el primera etapa y también después hablar como práctica de conversación. Pero a veces es difícil solo conversación no va a ayudar 100%. Ujú. Necesita hablar con un nativo de español o una maestra, algo que, ok, podemos tener un conversación, Ajá. pero me vas a como... A corregir en ese momento. Sí, 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 A sí. mí no me gusta hacer eso. O sea, Sí, prefiero tener toda la conversación primero, aunque ajá, sea clase, bueno, clase, ujú. y al final decir, ok, estas son las palabras que Ah, necesitamos mejorar en pronunciación, pero como interrumpir, el no ritmo, sé, como que sí, hay una resistencia, cortas la sí, conversación, no fluye, no sé. Es mi estilo particular, pero hay otros profesores ajá, que es como, no, no, sí, dilo en este momento porque ellos conocen que les va a suceder esto que tú dices, como no. sí, Si yo no corrijo en este momento, ellos van a dejarlo pasar. Está bien. eso, sí, sí, es métodos diferentes, pero tienes razón también, porque también por la confianza puede Ajá. ser un poco difícil si alguien dice, no, es incorrecto y eso también es para practicar con el ritmo, eso Sí. para hacer los errores y después am, arreglarlos Sí. y sí, eso también sirve. ¿Tuviste inseguridad al hablar español? Sí, primero sí, pero más como en Estados Unidos y no aquí en Tijuana. Por ejemplo, porque era más difícil para hablar español en Estados Unidos porque, bueno, mucha gente habla español, pero mucha gente también habla Pues inglés. inglés. Ajá. Entonces, si yo voy a un restaurante mexicana en Los Ángeles y estoy hablando Español. español, pero no 100% perfecto, ellos van a cambiar a inglés. Y entonces, durante este tiempo, cuando estaba viviendo en
Los Ángeles, Ajá. yo trataba mucho a ir a lugares que hablan español y a veces tenía ese problema como, ah, ellos ya cambiaron a inglés y no podía Ah, practicar, pero cuando mi español mejoró, sí, no era un problema. Pero aquí en Tijuana, no, nunca. nunca. Desde el primer Sí, día, desde el primer día fuiste súper confiado en sí, hablar, yo recuerdo. sí, porque no sé por qué, pero creo que porque las personas que yo conocí durante este mes en Tijuana, ellos, bueno, si fuera en un Uber o un amigo, alguien, Ajá. ellos sabían que yo quería aprender. Entonces, no No cambiaban a cambiaron a inglés. inglés, sí. Entonces, eso fue mejor que sí. Qué bueno, Sí. qué bien. Sí. Porque sí, justo en la semana estaba creando contenido y pensando en cuáles son las dificultades, es Ujú, que a veces no tienes esta oportunidad de practicar sí, porque no quieres practicar. eso. Entonces, es encontrar cada oportunidad y decir, hey, tú pues puedes practicar conmigo, ten paciencia conmigo o Ujú, puedes ayudarme. Está bien, o sea, no pasa nada si sí, no pasa. tienes un error o te equivocas, porque al final de cuentas vas a aprender de esos errores, como el 3. Sí, el 3 tres o Aprendiste. 3 exacto, y eso es bueno. Y sí, y creo que depende a dónde vives. Ah, Eso puede ser un obstáculo o no. Como por ejemplo en Los Ángeles, sí, a veces fue un obstáculo para aprender en español y cambio a inglés, pero ujú. también en Nueva York, mucha gente habla español y no ha sido un problema para mí allá. O sea, Quizás tienes con quién practicar. sí, pero también la otra obstáculo es que en Nueva York hay muchos dialectos de español. Ah, Entonces, sí. hay colombianos, hay puertorriqueños, dominicanos. Entonces, todo el español Pues mezcla sí, en... practicas todos los. Sí, sí. Sí, Bueno, pero ahora estás aquí, entonces solamente va a ser el mexicano. sí. ¿Hasta dónde te ha llevado? ¿Qué beneficios para ti tiene el hablar español? Oh, abre muchas puertas no solo para oportunidades de trabajar, pero también oportunidades de conocer más culturas, más personas, porque como por ejemplo, cuando yo fui a Guatemala y Ujú. no podía hablar, Sí. me sentía que, bueno, me faltaba algo, pero ahora, bueno, he pasado como 2 meses ya aquí en Tijuana desde enero y no creo que la experiencia que yo he tenido aquí en Tijuana sería lo mismo si no pudiera hablar español así. Por Ah, ejemplo, ujú. estoy conociendo más sobre la ciudad a través de eso, como por ejemplo, como tomar los taxis, como ¡Ay, qué microbuses, como, cool! ¿cómo se llama? ¿Calafias o Pues taxis como de ruta. taxis de Los que ruta? son como de colores, ¿no? Que Sí, vienen sí, como, no sé, 8 personas, 10 personas. sí. Sí. Por ejemplo, yo tomo el verde y blanco Ajá. desde Otay hasta el centro cuando yo cruzo por trabajo. Ah, Entonces, bueno, mis compañeros de trabajo me dijeron, no, no tomas un Uber, tomas el taxi de ruta, es más barato. Y sí. eso, y sí, y yo dije, ok, pero en este taxi tienes que gritar Oh, su parada sí, sí. como, y si no, ¡Baja! bajan, y En la si esquina. la esquina, el semáforo, like, bajan. Entonces, sin español, bueno, quizás pudiera hacerlo, pero Sí, sería aprende más palabras. difícil. Sí, o yo puedo preguntar a alguien, esa ruta, ¿dónde? ¿Es cerca de ese lugar de Ah, la ya. ciudad o algo para conocer Sí, más? porque eso es algo que tiene Tijuana. Eso es para los que quieran estar Ujú, en Tijuana o venir a Tijuana. Pueden hacerlo. O sea, no estoy diciendo es 100% seguro, pero es posible. O sea, es un extranjero, ajá, alguien de New York usando taxis de ruta en el centro. eso. A veces no sabes dónde están
como se llama el sitio, ¿no? O Ujú. la base. Entonces necesitas preguntar, para, no sé, Otay, ¿dónde Ajá. están los taxis? Entre estas calles. Y sí Sí, necesitas sí, saber. No hay un mapa. Esa es la cosa. sí, no hay una mapa y no hay como una pantalla que dice, oh, los, Menos. es, es solo una esquina que pasa pero La es gente sabe. sí, la gente sabe. Entonces, con eso creo que una experiencia que hace 4 años Cierto. nunca he tenido hasta ahora. Entonces, siempre hay más cosas chiquitos como eso Ujú. que son un parte más grande de la ciudad, porque en estos taxis yo puedo ver, oh, esos son las personas que trabajan en el aeropuerto y que trabajan en ese maquilla o eso. Entonces yo puedo ver más de la vida Ajá, diaria como del de contexto de Tijuana. de la vida, que es finalmente lo que a ti te llama la atención, que a ti te Ujú. gusta, o sea, observar cómo es el día a día de personas en la frontera. Eso. Y con el conocimiento de español, eso me ha dado la oportunidad para hacer eso, para sentir más cómodo Ujú. para conocer una ciudad así, porque oh, como yo puedo hablar con las personas, y entonces tengo más confianza para como explorar y sí. Entonces, alguien que, por ejemplo, está iniciando, no iniciando, pero tal vez entrando a un intermedio, Ujú, que quieran venir a México, ujú. ¿qué les recomendarías? ¿Alguien que quiere aprender español Y o venir a México también. venir a México? Bueno, para tomar clases con Daniela, pero también, Spot publicitario. sí, 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 sí. Pero también, de verdad, para venir a una ciudad como Tijuana, Sí. que para, como para viajar afuera, su zona de ser cómodo, Ah, ok. y como hay oportunidades en como lugares más turísticos. Bueno, Tijuana también es muy turístico, pero no es como la Ciudad de México, Ajá. la reputación, porque todas las personas, oh, yo quiero ir a Ciudad de México o Cancún o Sí. alguien, pero hay ciudades de México como Tijuana y otras partes como en el norte que pueda ofrecer mucho para oportunidad para aprender español y para conocer México y conocer la cultura. Entonces, Ujú. sí, yo recomendaría también para venir a Tijuana y conocerlo y también para no tener miedo para hablar en todas partes, como en el Uber, en el restaurante, Ujú. para tratar de tener conversaciones, porque las personas son, en mi experiencia aquí, son muy amables, pero no siempre van a hablar a ti primero, como Ah, tienes, sí. tienes que comenzar la conversación Sí. y de repente 30 minutos de hablando de vida y eso. Y te cuentan toda su vida. Sí, sí, entonces para no tener miedo durante esos momentos, como, oh, porque eso ha pasado a mí, oh, estoy en un lugar y la persona, oh, no me ha hablado mucho, ok, pero yo puedo preguntar algo y, boom, de repente una conversación, como 30 minutos de vida. 30 Entonces, minutos. cosas así, Ok, para no ok. tener miedo. Tengo una pregunta que no tenía en la lista, Ajá. pero así como en general, tú has solicitado becas, o sea, has estudiado un poco Ujú, cómo venir a México ujú, de una manera en la que no tienes que pagar todo al 100%. Hay muchos programas, hay ujú. pocos programas. ¿Cómo lo has vivido tú, experimentado? Sí, sí. Creo que en la universidad hay muchos intercambios, depende en la universidad, Y pero de la edad, creo también, ¿verdad? sí, sí. Pero esos son clases más formales, Ah, entonces no siempre es conversaciones y el estilo así. Entonces ujú. pero no, entonces no hay muchos, creo que becas para am, los clases informales para Ajá, sí. conversar y algo así, pero creo que para ser como creativo,
como, Ok. cómo voy a estar aquí en México durante este tiempo, cómo voy a pagarlo. Por ejemplo, Sí, ¿cómo como, hiciste? como estoy haciendo ahora, estoy trabajando en San Diego, pero viviendo aquí en Tijuana. Por tres Entonces, meses. por 3 meses. Entonces, yo cruzo 4 días Ah, para trabajar y tengo 3 días de descansar aquí en Tijuana. Y durante ese tiempo, yo puedo hacer mis proyectos, también practicar español y mucho más. ah, Entonces, eso es como una beca informal porque estoy trabajando a estar aquí, pero es difícil porque es como 10 horas diario de trabajar en Amazon, como ajá. abriendo paquetes todo el día de cajas y todo, pero no, vale la pena para encontrar oportunidades, Sí. quizás trabajar en México o como un Sí, work study. como de um, manera remota, muchos vienen aquí y ujú. pues trabajan para, no sé. Sí, sí, pero creo que las personas que viven muy cerca de México tienen una oportunidad, como los de San Diego. Pueden venir Ujú. 1 día, 2 días a la semana a practicar su español en Tijuana y regresar a Y sus casas. regresarse. Si vienen el fin de Entonces, semana, Tijuana, sí, sí, y se entonces regresan a su casa. eso es muy bueno, ¿no? Pero sí, para ser creativo, para encontrar oportunidades. Porque, por ejemplo, el Amazon y eso, hay oportunidades para, especialmente en las fronteras, para tener el beneficio de los dos países para como lograr su sueño. Sí, pues sí, en tu caso, Tijuana es importante. Sí, Sí. eso. Ok, ya la penúltima pregunta, no es Ujú, la última, pero es si tú hablas español o en general, si alguien habla español, ujú. ¿es posible comunicarse en Latinoamérica y en España? Bueno, Sí y no. no, no. No. Bueno, no, sí y no. Sí, Sí no, y está. no. Sí, es posible, pero sería dificultades con algunas palabras, Ajá. como sí, especialmente entre España y México y bueno, y todos los países. Es diferente. Ujú. Es la misma y diferente en el mismo tiempo. Y la Eso, pronunciación también, la ¿no? pronunciación, ¿Cuál, en tu experiencia, cuál ujú. acento es más difícil? Para mí, algún que habla muy rápido. Ah, bueno, sí. Como, como mis amigos de El Salvador hablan rápido, de Puerto Rico, de la República Dominicana. am, yo puedo imaginar que algunos lugares en México que También. hablan muy rápido, pero sí, del Caribe es muy rápido. Es muy rápido y su pronunciación no es más clara, no es muy Sí, clara. es Como cortado. comen, ajá, Ujú, cortado y comen palabras, ujú. sí es muy rápido. Sí, como en Puerto Rico se dice, ¿cómo está? O Oh algo. my, Sí, ¿cómo está? y sí, ¿cómo Las está? heces. Y sí, y tengo muchos amigos puertorriqueños que es diferente, pero es muy divertido. Y creo que todos los acentos son, bueno, bonitos Sí, y son bonitos, a mí me sí, encantan. sí, pero es difícil porque, por ejemplo, y también en, como, por ejemplo, Argentina, como es más italiano, es más me llamo, Ajá, sí, ¿verdad? Entonces más es cantado. más cantado. Entonces no es es la misma idioma, pero todavía es tan diferente. Sí. Sí. Entonces, la recomendación es, si piensas viajar, no sé, ir tres Ujú, meses a México, aprende español mexicano. Si vas ujú. a viajar a Venezuela, mejor español venezolano. Sí, sí. Creo Sí. que eso es la manera para aprender español. Creo que es mejor para escoger un país para aprender Ujú. ese dialecto, porque en el inicio, cuando estaba tratando de aprender español, estaba aprendiendo muchos dialectos de muchos países Ah, cierto, y sí. estaba un poco confundido porque, oh, es popote en México, pero es algo Sí, sí. o es agua fresa en México, pero es un O fresco cultural, como que ujú, en Colombia, ujú, la segunda persona como estás, ujú. ¿cómo estás? Es el formal. Y en Ah, México es el informal, ¿sabes? eso. No es lo mismo Ajá. decir cómo está usted. Ujú, En México es formal sí, y en Colombia es el informal. Entonces es como la misma estructura gramatical, pero solo culturalmente se usa diferente. eso. Y también
con ahora y ahorita. Oh my. Por ejemplo, a mis amigos puertorriqueños de New York, ahorita es como después, como, oh, voy a hacerlo ahorita, es como voy a hacerlo en la tarde, en la noche, Sí, es como después, pendiente, pero para más tarde. más tarde, pero aquí en México ahorita es como ahorita, ¿O no? ¿o no? ¿O no? Sí, en México puede ser en este momento Sí, o en 2 horas ajá. o nunca. Depende del tono. Sí, 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 sí. Depende del tono. Sí, Ah, ahorita. sí, Pues sí, no, no va a pasar. sí. ¿Y qué más? Y como torta también. Torta aquí es un Ah, sándwich, sí. pero torta en otros países de Latinoamérica y quizás España es como Un pastel. un Un cake. pastel, Sí, un un pastel, pastel. un cake. Entonces puede ser Sí. muy difícil para tratar, aprender todo el español de toda Latinoamérica y España en el mismo tiempo. No, mejor escoges un país como México o Guatemala o Ujú. Colombia y decir, ok, voy a aprender ese dialecto de español y voy a ser mexicano, voy a ser colombiano, cualquiera, no, no. Pero sí, es la manera mejor para aprender. Ay, no, yo me siento entonces muy afortunada de hablar uno de los idiomas más hablados en el mundo Ajá. y más complicados hasta un cierto punto, porque la escritura es la misma que el inglés, o Ujú. sea, las mismas letras, me explico. O Sí, sea, no es como japonés o coreano que tiene otro sistema diferente de escritura y exacto. es otro mundo. Otro mundo. Entonces, finalmente, ya para cerrar este Ajá. episodio, tips como Ujú, de herramientas, o sea, que usas apps, ujú, usas audiolibros, ujú. usas libros, ¿qué haces para continuar practicando con y sin personas? Ajá. Bueno, creo que una manera mejor, bueno, primero cambiar su teléfono a español o el idioma que quieres aprender y también en YouTube, porque el algoritmos van a Ah, ayudar. Por ejemplo, yo veo muchos videos en YouTube en puro español y ahora yo recibo 100% recomendaciones en YouTube de videos en ok. español. Entonces, como para consumir todo en español. Y también, sí, los audiolibros en puro español, los podcasts, todo eso, como cambiar sus hábitos de consumir Mm, como en las redes sociales y cambiarlo al idioma que quiere aprender, ok. porque en este momento, en 2025, los algoritmos son Agresivo, se podría agresivos, decir. sí, muy agresivos. Puedo ser mal, pero para aprender Sí, un idioma es bueno porque van a recomendar muchos videos, contento en español. ajá, Y va a ser ok. también el dialecto que quiere aprender. Por ejemplo, estaba hablando o viendo YouTubers de México y de repente estoy Más y recibiendo más más opciones. opciones de YouTubers mexicanos que hablan en el dialecto que quiero aprender y cosas así. Ok. Entonces es una manera muy buena. Y creo que para leer también, eso es algo que todavía estoy trabajando a mejorar. En leer. Es que Sí, también el hábito de leer es incluso en tu propio idioma. sí. A muchas personas no les gusta leer y está Ujú, bien, pero ujú. si quieres aprender un idioma, necesitas aprender a leer. Sí, creo que para leer es muy bueno para el vocabulario, Yes. porque, por ejemplo, cuando yo leo libro en español, yo marco todas las Ah, palabras no conozco eso 100%, quiero aprender eso y después de terminar el libro, yo lo reviso ajá. y escribir las palabras y traducirlos y como hacer una lista, Wow, qué Sí, estructurado. sí, sí, A mí eso. me pasó que cuando estaba, pues, mejorando mi inglés, Ujú, yo leía en inglés y no necesitaba como buscar las palabras en diccionario, ujú. como el mismo contexto te ayuda a entender esa palabra que no conoces. Sí, sí. Entonces la aprendes solamente por contexto. Eso. Entonces sí, leer sí es importante. Sí, es muy importante en todas las maneras para aprender cualquier idioma, creo que es una. Y también creo que para no parar a hablar
el idioma. Ah, ya. Siempre hablarlo. Sí, no creo que cuando, por ejemplo, yo pasé como un año sin hablar español. Sí, en 2022 hasta 2023 no hablaba Y piensas español. que lo olvidaste un poco. Un poco, no olvidé todo, pero un poquito yo como fuera de práctica, Ujú. como Sí, como esa entonces fluidez, esa inmediatez. sí, pero en el verano de 2023 comencé de nuevo para practicar y me siento bien, pero eso puede ser peligroso para Peligroso. olvidarlo. Pero creo que cuando alguien tiene fluidez, no va a Sí. perderlo, pero va a perder como la práctica, pero ¿cómo se puede decirlo? La habilidad, ¿no? Es como esa agilidad de que tu Sí, cerebro, ok, más, pues sí, la sí, fluidez, la sí, la fluidez. fluidez, Y la retomas muy rápido porque ya la tenías. sí, sí, Pero sí, es que la tenías. sí. Entonces, sí, para seguir practicando conversaciones, sí, creo que es lo más importante. Cuando ya tienes el idioma, Ujú. conversaciones cada semana o diario, como si es un 30 minutos, 10 minutos, cuál puedes, pero eso es muy, muy Sí, importante. nada es mejor que solo practicarlo. Sí, Bueno, pues muchas gracias, Charlie, de por nada. este episodio. Ya es todo por este episodio. Entonces nos vemos y nos escuchamos en el otro. Muchas Bye. gracias, Daniela, y sí, fue un honor para hacer mi primer podcast con ustedes y estoy emocionado Primero de para... muchos, por Sí, favor. primero, de muchos, ojalá, ojalá. Sí. Gracias.